Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bueno, daros las gracias. Gracias también por los comentarios que algunos habéis puesto en el chat. Alguien hablaba de haberme conocido a través de los vídeos de YouTube, ¿no? Pues bueno, el mundo nos cambió. Ahora no son en YouTube, que ya estaban, ahora son webinars, ¿no? Y son en tiempo real. Ahora son las 9:07. No soy un robot, ¿no? Soy Jimmy Pons en tiempo real y en directo, ¿no? Y eso es lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo ha cambiado todo y cómo esto nos lleva a una nueva situación. Y probablemente cuando hablamos de la era post-COVID, es una reflexión que todos estamos haciendo, ¿no? Cómo esto no solo está cambiando, diríamos, la manera que hacemos las cosas. Hoy, en un estado normal, pues yo estaría probablemente en una sala con vosotros y haríamos este taller o esta conferencia de manera presencial, sino que ahora pues lo hacemos de manera virtual, ¿no? Y todo eso no es que nos cambie la manera que hacemos las cosas, sino que nos va a cambiar, nos está cambiando a nosotros como personas, porque esto tiene un efecto directamente en las personas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, bueno, que ahora en estos momentos vivimos una época donde tenemos dos opciones. Una opción es pensar y la otra es reflexionar. Y quizás diréis, oye Jimmy, esto no es lo mismo. Bueno, podría significar lo mismo, pero reflexionar, como os podéis imaginar, tiene un componente superior. Es decir, tú puedes pensar en lo malo que es la situación, en lo mal que va a venir la economía, en lo mal que está el mundo, en que se está muriendo gente, que es todo terrible, que de alguna manera lo es, nadie lo niega, pero el tema es cómo yo afronto esa situación que es la que es, ¿no? Y ahí es donde deberíamos reflexionar más, ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos de las cosas, ¿no? Y reflexionar cómo yo puedo sacar algo bueno de esta situación, porque la situación es la que es y la mayoría de cosas no las podemos cambiar. Lo único que sí podemos hacer es cómo nosotros nos adaptamos y intentamos sacar algo bueno. Ya sé que es complicado sacar cosas buenas, ¿no? Pero de todo en la vida tiene dos cosas. Una es que siempre hay algo positivo, aunque al principio no lo veamos y lo veamos después de años. Y la otra es que todo tiene un final. Esto pasará, evolucionará, pero pasará, como ha pasado tantas crisis, tantas pandemias, tantas situaciones que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Lo que está claro, como decía Pascual, es que el mundo ya venía cambiando. Esto que ahora parece muy, muy normal, esta foto, esto ya antes era así. Es decir, no, el mundo al final ya venía cambiando. Lo que ha pasado es que ahora todo se ha acelerado. Esto también probablemente alguno de vosotros ya lo ha vivido, o esto, ¿no? Lo que está claro es que se ha acelerado. Y hoy, cosas que antes, si hubiésemos visto esta foto hace, no sé, hace 6 meses o hace un año, nos habría dado la risa, pero hoy lo que vemos es que es una realidad, ¿no? Y lo que antes era o podría ser casi ciencia ficción, hoy la realidad ha superado la ficción, ¿no?
Entonces es un tema muy importante y tenemos que entender que la evolución del mundo, si sobre todo de alguna manera la vemos desde la perspectiva tecnológica, nos vamos a dar cuenta de que eso ya venía. La verdad es que esto de la digitalización lo teníamos como esa asignatura siempre pendiente que dices, bueno, esto es como la dieta, ¿no? Bueno, empiezo el lunes al tema de digitalizar, ¿no? Y no será porque en Enturna no hayan hecho cursos que yo además he participado. No será porque ellos no llevan años y años y años diciendo la importancia de la digitalización. El patronato está harto de desarrollar cosas, ¿no? No será porque no nos lo hayan dicho. Lo que pasa es que siempre había, esto es lo de la procrastinación, siempre había algo más importante que hacer, ¿no? O que nosotros queríamos que era más importante. Pero lo que está claro es que ahora, más que nunca, todo esto de la tecnología, de la revolución tecnológica, se va a acelerar. Y cuando hablamos de la posibilidad que en el 2030 la inteligencia, estamos hablando dentro de 10 años, que pasan volando, por cierto, que la inteligencia artificial pues ya sea una realidad de verdad, ahora todavía para los mortales pues todavía no lo es, ¿no? Solo para los muy, muy frikis que están en eso sí, pero para los mortales lo de la inteligencia artificial pues todavía está empezando, ¿no? Pero eso estará en 10 años probablemente, ¿no? 10, 15 años. La computación cuántica o todo lo que son ordenadores que sean mucho más rápidos que los que tenemos ahora, la impresión 3D, el machine learning, todo lo que es la realidad virtual, cuando se consiga encontrar que ya hay proyectos de blockchain donde las personas puedan compartir el ancho de banda que les sobra y todo eso se use bajo una misma plataforma, como TetaTV, por ejemplo, pues van a conseguir que la realidad virtual sea algo real de verdad. El 5G, todo esto va a hacer que, que nos permita todas esas cosas hacerlo, ¿no? Blockchain como un nuevo planteamiento o las criptomonedas como una nueva forma de dinero. Ya China va a sacar su yen cripto, Estados Unidos está hablando de un dólar cripto, el Banco Central Europeo está hablando de un euro cripto también. Países como Suecia, Finlandia, está hablando de eliminar el dinero físico. Está claro que todo eso, además, está acelerado por el COVID y el hecho de que el dinero pueda ser un elemento de contagio porque pasa entre muchas manos, ¿no? Lo que es la colaboración entre robots, donde tenemos un robot que trabaja con nosotros, esto desde que lo pusimos un ordenador o una calculadora ya era de alguna manera un elemento que hacía tareas más rápidas que el ser humano. Ahora nos asustamos porque los robots van a quitar puestos de trabajo, pero el tractor, que también era tecnología, quitó puestos de trabajo, la calculadora, el Excel, pues todo eso ha sido siempre una evolución y hemos cohabitado, cotrabajado siempre con tecnología que ha hecho que todo lo que es el trabajo cambie, los robots, los drones, ¿no? Ya he visto drones con cámaras que miden la temperatura, ¿no? Para controlar todo esto. Todo lo que es la industria 4.0 de cómo las fábricas, toda la industria va a evolucionar, ¿no? El hecho de que cada vez más existan tecnologías transformadoras que están muy enfocadas también a comunicarnos a través de la mente. Eso es algo que cada vez más es más viable, ¿no? Lo de que los coches vayan solos, pues ya está visto que es una cuestión
no de qué, sino de cuándo, ¿no? Y ahora hablamos del 5G, que hay mucha controversia, si lo que nos aporta, lo que nos quita, ¿no? Pero bueno, probablemente dentro de 10 años, porque eso va cambiando de 10 en 10 años, tendremos al 6G. ¿Qué quiero decir con eso? Al final quiero decir que es un tema de que esta revolución se está acelerando con el COVID y lo que antes ya veíamos que empleos pueden estar en alto riesgo de ser automatizados, pues eso lo va a acelerar. Empezamos a ver hoteles, empezamos a ver hospitales donde los robots, por ejemplo, son los que interactúan con los pacientes y el médico está en un sitio libre de contagio, ¿no? Empezamos a ver robots que son los que llevan los medicamentos. Empezamos a hablar en el sector turístico de procesos como un check-in prácticamente donde no haya interacción humana. Estamos hablando de que en los restaurantes puedan haber camareros que lo que hagan es, camareros robots, que lo que hagan es llevar esos platos a los clientes, ¿no? Estamos hablando de automatizar al máximo, ya no solo por un tema de que haya pues otro tipo de servicios, sino por un tema de contagios, de evitar contagios, ¿no? Quiero decir que ya sabíamos se ha acelerado, la demanda de robots está prevista, va a crecer enormemente, McDonald's cada año hay más restaurantes y menos contrataciones de personas, y está claro que si trabajas como un robot serás sustituido por un robot, y al final esa es la clave, ¿no? Hay que empezar a ver cómo hacemos eso para que no nos sustituyan. Y vosotros pensaréis, bueno, es que nosotros en el sector que estamos, en alojamiento, restauración, es el sector donde es menos automatizable. Pues bueno, los estudios dicen que no, que quizás ese es uno de los más automatizables, ¿no? El 66% de los empleos hasta el 2055 de alojamiento y restauración están previstos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedamos nosotros los humanos? En un mundo donde la inteligencia artificial será más efectiva que la inteligencia cognitiva, que es lo que ahora nos hace diferentes del resto de animales, cuando tengamos a alguien que tenga un cerebro, o llámale lo que quieras, que piense más rápido y tome, entre comillas, mejores decisiones en base a los datos y al Big Data, ¿qué va a pasar con todo eso, ¿no? Entonces, al final, tenemos que readaptarnos con urgencia. Y me encanta que se haya decidido desde el patronato y desde toda la iniciativa de Enturma, que se haya decidido empezar a hacer este tipo de webinars, porque uno ve mindfulness ejecutivo y si mira lo que significa la palabra mindfulness, pues a lo mejor le lleva a error, ¿no? Y piensa que yo habría puesto música budista y que habríamos puesto ahí incienso, aunque no lo pudierais oler, y que yo me hubiese rapado la cabeza y tuviera una túnica naranja, ¿no? Al final, esto va de que este nuevo mundo que viene, vamos a tener que empezar a adquirir nuevas competencias personales y laborales para dejar de ser empresarios. Y sobre todo entender de una vez ya, por favor, que no podemos seguir haciendo los cursos típicos que nos preparan para un mundo que va a desaparecer. Y antes esto uno lo decía y podía decir la gente, bueno, esto ya veremos, el mundo, bueno, tal, ¿no? Pero ahora ya está claro que el mundo que se nos presenta será un mundo ya de verdad diferente, ¿no? Y necesitamos nuevas competencias más humanas, diríamos, para poder adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Y ya lo decía el poeta rumano Lucano, ante el inminente peligro,
La fortaleza interior es lo que cuenta. ¿Qué quiero decir con eso? El peligro es real. El mundo, a ver, la humanidad ha cambiado, el mundo sigue igual. El mundo sigue igual, sigue feliz, más limpio que nunca, los mares menos contaminados que nunca. Hay delfines en la bahía de Palma. Vamos, yo vivo en la sierra de aquí de Guadarrama, en la parte madrileña, y ayer vimos como 10 buitres leonados aquí, vamos, a medio kilómetro de casa. Entonces, es increíble la naturaleza, cómo se está renovando, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar nuestra fortaleza interior. Es muy importante que seamos cada vez más juncos y cada vez menos robles, que el grado de adaptabilidad vaya evolucionando a medida que sacamos experiencias de esta situación, ¿no? Y entonces, ¿eso qué nos dice? Nos enseña a que del futuro de hoy, que son los que tendrán que ayudar a adaptarnos a esta nueva situación, pues tendrán que trabajar 4 inteligencias: la cognitiva, la artificial, la emocional y la espiritual. Y no os creáis que me he puesto neo hippie. Bueno, un poquito sí, la verdad. Pero la pregunta es, ¿con cuántas vosotros os manejáis? Probablemente ahora trabajaréis por una empresa o seáis valorados por vuestra inteligencia cognitiva, por vuestra experiencia en el sector turístico, ¿no? No, es que yo llevo 20 años trabajando en el turismo, ¿no? Pero eso, si no lo adaptas al día de hoy, si no, de alguna manera no vas evolucionando al igual que los tiempos, si no eres capaz de viajar al presente, al pasado o al futuro, esos años de experiencia se van a quedar en años de antigüedad en tu currículum. Y es muy importante ver la diferencia entre experiencia y antigüedad. Que tu currículum ponga que tú has estado 30 años haciendo lo mismo, si sigues haciendo lo mismo que hace 30 años, eso se han convertido en años de antigüedad, no de experiencia, porque el mundo evoluciona y si tú no evolucionas como tal, pues es complicado de mantenerte, ¿no? Entonces habrá que ser más ágiles, habrá que ser y trabajar la creatividad. También entender la inteligencia artificial, porque al final está ya de cada vez más presente, aún tímidamente, muchas veces ni la vemos, pero es algo que va a estar ahí. Entonces, y cuando digo inteligencia artificial, digo también otras tecnologías, ¿no? Por lo tanto, tendremos que hacernos amigos de esta inteligencia. Kasparov, cuando perdió contra la máquina, cuando perdió la partida de ajedrez, él dijo, bueno, he perdido contra una máquina, pero si yo me alío con la máquina, si yo me junto con la máquina, al final seré mejor que la máquina. Entonces, lo que tenemos que es perder el miedo a esa parte tecnológica, ¿no? Después está nuestra inteligencia emocional y es como empezamos en un mundo cada vez más global, multilingüe, interconectado y multicultural, que eso es lo que ha hecho la globalización. Y la globalización tiene cosas buenísimas y cosas no tan buenas, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, la gestión del talento, la gestión de la inteligencia emocional es muy importante, ¿no? Y tendremos que también desarrollar esa inteligencia. Pero sobre todo, lo que nos va a sacar de esta crisis que vivimos, que quiero recordar que no es una crisis económica, ha sido una crisis por fases. Primero fue una crisis sanitaria. Segundo, ha sido una crisis, yo diría también emocional, el hecho de, lo decía Pascual, ¿no? Nos encerraron en casa, hemos tenido que convivir 24 horas con las familias, con un montón de estrés social, estrés personal, estrés profesional, estrés sanitario.
Y todo eso nos ha impactado en nosotros mismos, ¿no? Y como decía al principio, nos está cambiando como personas. Entonces, todo eso, al final, el ser fuertes por dentro, en ser, como os decía, más juncos y flexibles, que quizás un roble inflexible, fuerte, pero que al ser inflexible es más fácil que se rompa, pues todo esto nos hace que tengamos que trabajar un tema muy importante, que es el propósito. Porque para salir de esto, si no tenemos un propósito en la vida, pues va a ser complicado. Y hoy es el coronavirus y mañana puede ser otra cosa. Entonces la inteligencia espiritual, diríamos, tener ese propósito en la vida va a ser que nos va a ayudar a seguir luchando, ¿no? Y un día, para que veáis que esto es algo cada vez más común, y que hay personas como Ricky Rubio, ¿no? Me encantó porque vi un día, ¿no? Salió en un diario, no me acuerdo cuál era, digital, por cierto. Decía, el secreto de Ricky Rubio, ¿no? Esto era después de haber, pues bueno, todo el tema este de la selección y todo, no me acuerdo, fue hace un par de años, ¿no? Y el secreto de Ricky Rubio decía, ¿cuál es tu secreto? Y él hablaba de que él dice, medito todos los días, me despierto 10 minutos antes de lo habitual, no hay momento mejor. Y a mí me sorprendió enormemente que él dijera el secreto, que su secreto era ese, ¿no? Evidentemente, entrenar mucho físicamente, estar ahí entrenando constantemente, pero que su secreto era, además de entrenar, el de meditar, ¿no? Entonces la inteligencia, ahí me di cuenta que la inteligencia espiritual es muy, muy importante. Por lo tanto, hay que empezar a hablar de nuevas palabras como empatía, persuasión, emociones, ética, valores, conocimiento, tener pensamiento crítico, como decía, la inteligencia emocional, la humildad, el humor, la creatividad, la imaginación, la intuición, poner pasión a las cosas, ¿no? Y todo eso viene, viene muy, como muy necesario, sobre todo, integrar el tema de la adaptabilidad. Si hoy yo tuviera que desarrollar un proyecto, quizás además de coger a gente que dominara los temas, o si tuviera que montar una empresa, o si tuviera que decidir a quién despido o a quién no despido para afrontar estos momentos, para mí habría, además de que fuera gente capaz en su conocimiento, yo miraría mucho cuál es su grado de adaptabilidad, cómo se adapta a las nuevas situaciones, ¿no? Porque al final, de cara a un futuro, esto será un elemento primordial. Antes tú quizás decías, oye, bueno, un camarero, ¿no? Además de, ¿cuántos años lleva de camarero? A ver, sabe llevar bien la bandeja, ¿cómo tal? Y, y ahora quizás tendremos que incorporar otros aspectos, además de eso, pues tiene inteligencia emocional, además, tiene tolerancia al estrés, tiene tolerancia a la adaptabilidad. Quizás tenemos que empezar a incorporar nuevos conceptos a la hora de decidir quién se sube en este barco, ¿no? Por lo tanto, es importante este grado de adaptabilidad y sobre todo también, como os decía, buscar ese propósito de vida, ¿no? Y yo llevo años buscándolo, eh, porque para mí siempre ha sido muy importante tener un propósito, ¿no? Dejar un legado, dejar que la gente, pues, cuando alguien les hable de Jimmy Pons, pues que digan, pues, oye, pues bueno, fue una persona que siempre se interesó en disfrutar de la vida y en aportar algo en la vida, ¿no? Por eso, cuando buscáis Jimmy Pons en Google, pues encontráis muchísimas cosas que lo que pretenden es eso, vídeos en YouTube para ayudar al sector, mi blog para de alguna manera también
a través de esa herramienta, pues formar parte un poquito de la gente que quiere aportar algo más al turismo que simplemente ser un trabajador del turismo, ¿no? Y ya cuando tienes hijos, pues es cuando entras en un estado también donde dices, oye, ¿qué le dejo yo a mi hijo? ¿No? Que yo tengo un Unai de 16 años y entonces lo que me gustaría es dejarle algo, pero no dejarle una hipoteca, porque ahora a veces les dejamos una hipoteca, ¿no? O dejarla, no, dejarle algo positivo, ¿no? Dejarle un mundo mejor, dejarle un conocimiento que le sirva a que él encuentre su propósito de vida. ¿Y qué, y me diréis, oye, ¿cómo se busca un propósito de vida, no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo os dejo una herramienta. Hoy me gustaría dejaros algunas herramientas para que si quierais en práctica, ¿no? Pues es un concepto que se llama Ikigai, que de alguna manera lo que hace es buscar el equilibrio entre lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que necesita el mundo. Entonces, cuando tú tienes ese equilibrio, cuando lo que amas es en lo que eres bueno, encuentras tu pasión. Cuando en lo que eres bueno es por lo que te pagan, encuentras tu profesión. Cuando por lo que te pagan es lo que necesita el mundo, tu comunidad, tu familia, es tu vocación. Y si lo que amas es además lo que necesita el mundo, es tu misión. Pero eso tiene que estar siempre en equilibrio, porque si es lo que amas, es lo que eres bueno, lo que necesita el mundo, y además, pues este equilibrio de esas tres cosas está equilibrado, pero ¿qué pasa si no es por lo que te pagan? Pues bueno, probablemente tú te sentirás muy feliz, pero serás pobre. Entonces no encontramos el Ikigai. Permitirme un momento que beba agua. Si es lo que amas, es por lo que te pagan y lo que necesita el mundo, pero no es en lo que tú eres bueno, en lo que realmente aportas, pues vas a tener un cierto sentimiento de fracaso, ¿no? Por lo tanto, está descompensado el Ikigai, ¿no? Si es en lo que eres bueno, por lo que te pagan y además es lo que necesita el mundo, bien, está bien, pero tendrás una vida aburrida porque tú la pasión la tienes en lo que amas, ¿no? En aquello que cuando tú amas algo, pues lo que sucede es que entras en un momento de flow. eh, es cuando el tiempo te pasa volando, aunque tiene un punto ahí de reto, ¿no? Entonces eso es el momento de flow, ¿no? Entonces tendrás una vida aburrida. Y si es lo que amas, es lo que eres bueno y es por lo que te pagan, pues oye, no está mal, ¿no? Pero al final te faltará ese punto de dejar un legado, de tener un propósito en la vida y que la gente se acuerde de ti como alguien que ha dejado algo en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando encuentras ese equilibrio es cuando has encontrado tu Ikigai. Yo os tengo que decir, no sé, llevaré 6 años o más haciéndolo. Cada 6 meses me paro, hago una semana de reflexión, unos días de reflexión. Lo tengo en grande, en una hoja grande donde lo voy trabajando. Lo tengo también en un PowerPoint. Y de hecho, como bueno, la gente me preguntaba cómo hacerlo y todo, lo que he hecho es hacer este vídeo que tenéis en mi canal de YouTube. Algunos ya lo conocéis por lo que he visto en el chat, que es, si buscáis youtube.com/user Jimmy Pons, anda por ahí, o si buscas qué es el Ikigai Jimmy Pons, y ahí encontraréis un ejercicio práctico. Hoy no teníamos mucho tiempo, entonces al que le interese, pues encantado de que lo vaya a ver ahí. De hecho, un poco me he desnudado y hablo de cómo lo hago yo y qué busco en la vida y qué me interesa y qué es lo que amo, qué es lo que normalmente por lo que me pagan, qué es lo que parece ser que me dice la gente que soy bueno y además qué es lo que necesita mi familia y el mundo, ¿no? Entonces ahí en este vídeo encontraréis todas
todas las claves y bueno, y si os gusta y me dejáis un comentario, pues estará fantástico. Uno de los conceptos también que tenemos en este mundo es lo enganchado al móvil que estamos, ¿no? Que a veces no nos deja tiempo. Antes veíamos la gente respondiendo desde el baño, ¿no? Y hubo un fotógrafo que hizo fotografías de qué pasa a la sociedad ahora cuando nos quitan el móvil de las manos en escenas cotidianas, ¿no? Y qué curioso, qué ridículos quedamos, ¿eh? Estamos juntos pero separados. Dicen que WhatsApp conecta a la gente que está lejana y desconecta a la gente que está cercana, ¿no? Y esto a mí siempre me hace reflexionar y además es curioso porque el tema de la desconexión digital ya no es un tema de estar todo el día enganchado al móvil, es un tema ya que se ha convertido en algo laboral. De hecho, la Ley Orgánica 3/18 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en su título 10 ya incluye en los artículos del 87 al 91, incluye ya el derecho a la desconexión digital. Es decir, que ya por ley los trabajadores, los clientes internos, tienen derecho a la desconexión y esto va cada vez a estar más en boga, ¿no? Y esto se está acelerando con el coronavirus. Telefónica ya reconoce el derecho a la desconexión digital de sus empleados, Fundación Más Humano y Orange hablan sobre la desconexión digital. Es curioso que las empresas más digitales de España hablen de eso también, ¿no? Y eso es un elemento a tener en cuenta. Y lo que está claro es que necesitamos una nueva relación con la tecnología, ¿no? Hay que empezar a ver cómo gestionamos todo eso. Por lo tanto, estamos al inicio de una era digital, sí, acelerada por el coronavirus, pero como veis también en el inicio de una era emocional, donde estos dos mundos tienen que juntarse, porque al final todo esto lo que está haciendo son cambios radicales en la sociedad y no estamos ni preparados ni emocional ni mentalmente, ¿no? Y un poco esto es lo que quiere traer el mindfulness ejecutivo. Lo que queremos desde esta filosofía que yo llevo desarrollando, pues imaginaros, creo que los primeros conceptos empezaron, empecé yo como persona después de la primera crisis que tuvimos en el 2009. Yo tuve un momento complicado en mi vida profesional y esto me afectó a mi vida personal y a raíz de trabajar todo eso desde un punto de vista personal mío, pues hizo que empezara a plantearme muchas cosas, ¿no? Y a buscar esos momentos de desconexión y esos momentos de conexión conmigo mismo y de saber qué quería hacer en mi vida, ¿no? Y de ahí nace un libro, de hecho, que se llama Pásate al modo avión, Mindfulness ejecutivo para humanos ultraconectados, ¿no? Que es un poco todo lo que significa el mindfulness ejecutivo. ¿Y de qué va esto del mindfulness ejecutivo? Pues va de juntar 7 conceptos, 7 claves, que es una parte tecnológica, como decía Pascual, fui el ideólogo de FiturTech hace ya bastantes años y vengo del mundo de la tecnología. Yo empecé en el 1995-96. Bueno, en el 95 entró Internet en mi cabeza, conocí Internet y a partir de ahí empecé a ver cómo eso cambiaría el mundo. Y sí que nos lo ha cambiado, ¿no? Hablamos también de gestión del estrés y de gestión del cambio. Es una de las cosas que más estrés, ¿no? De la productividad y la procrastinación, de la inteligencia emocional, de usar la meditación como herramienta de concentración que nos ayude a ser más productivos. Hablamos de un human-to-human marketing, de cómo potenciar la creatividad, de cómo potenciar la innovación.
Y sobre todo que todo esto tiene que venir de un nuevo liderazgo, de nuevos líderes, de nuevas personas que apliquen esto en el mundo de los negocios y de la gestión empresarial. Lo que está claro y que nuestra mente nunca está en el momento presente, siempre está viajando al futuro o al pasado. Al futuro en decir, ay, estábamos mucho mejor antes del coronavirus, o al futuro, uy, ya verás, esta crisis va a destruir puestos de trabajo, va a destruir empresas, todo es muy malo, ¿no? Entonces nuestra mente nunca está en el momento presente. Además, nos ha obligado la multitarea, el multitasking, a tener que ser muy efectivos en todo eso. Ya lo decía Pascual, ¿no? Si lo trabajamos bien, puede ser una buena cosa. Si lo trabajamos mal, puede ser terrible, ¿no? Si no buscamos ese entorno de equilibrio, ¿no? Y al final, lo que quiero que entendamos es que el mindfulness ejecutivo, si lo tuviera que resumir en una frase, es como un gimnasio para entrenar tu mente, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Lo que está claro es que el estrés es una de las grandes pandemias del siglo XXI, antes del COVID. Si fijáis, la OMS ya hablaba de que la enfermedad del siglo XXI sería el estrés, la ansiedad y cómo esto nos afecta a la sociedad. Pero no sé si, yo creo que dice que un poquito de estrés puede ser hasta positivo. Es el estrés, ¿no? El estrés bueno, que en su justa medida puede ser estimulante y hasta saludable, porque nos hace estar atentos, agudiza el pensamiento y algunos hasta dicen que hace que el sistema de nuestro cuerpo pues esté como más preparado para combatir infecciones, ¿no? Yo siempre pongo el caso del estrés de las cebras. Las cebras sufren estrés, pero solo a las 12 del mediodía. Eso es un poco medio en broma, ¿eh? No tengo ningún conocimiento científico. Pero ellas se estresan cuando saben que el león sale a cazar. Saben que a las 12 el león sale a por comida y entonces probablemente una de ellas va a caer en las garras de ese león o de esa leona, ¿no? Entonces, claro, a partir de las 12 menos 10, pues se ponen atentas. El corazón bombea más sangre. La sangre se va, el oxígeno todo al cerebro, al cuerpo. Los músculos se ponen un poco más tensos, están con las orejas atentas, preparadas para salir corriendo si viene el león. Entonces, cuando el león ya se ha comido a una, ahí se acaba el estrés. Entonces, un poquito esa es la cosa, ¿no? Entonces, nosotros, que no somos cebras, ni nos come un león, antes probablemente nos podía comer o destrozar un mamut o otro animal o otro depredador, ¿no? Ahora, ¿cuál es? ¿Dónde está el estrés? Pues el estrés ahí está, aunque ahora ha crecido en ese estrés 360, normalmente el estrés estaba en el entorno profesional. Si yo os pregunto dónde os estresáis más, pues probablemente será en gran medida en el mundo profesional, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar en el entorno profesional el mindfulness. Por eso yo lo he bautizado como mindfulness ejecutivo. Y no hace falta tener censo y una sala de meditación. Oye, si la tenéis, fantástico, ¿eh? No digo que no, pero se puede meditar en cualquier lugar, en una silla de oficina, en un sofá, en cualquier lugar, ¿no? Es muy importante ese tema. Pero sobre todo, en cuanto al estrés, hay que no solo gestionar el tiempo, sino que hay que gestionar la energía. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que hay varias energías, ¿no? Tenemos la energía emocional. Esto no está relacionada, pero no tiene que ver, acordaros, con las inteligencias que hablábamos antes. Hablamos de la energía emocional, es decir, siempre nos centramos en lo negativo, entonces tenemos que compensar
lo negativo con... Perdón. Tanto webinar, ya hoy tengo 2, imaginaros, tanto webinar al final afecta a la voz, ¿no? Hay que compensar las emociones negativas con emociones positivas, ¿no? Bárbara Fredrickson, que ha estudiado todo este tema, dice que las emociones positivas abren nuestros corazones y nuestra mente, ¿no? Y sobre todo nos hace más receptivos y más creativos. Acordaros que uno de los aspectos que hemos de los 7 ejecutivo es fomentar la creatividad, potenciar la creatividad. ¿Por qué? Pues porque ahora esta era nos va a obligar a ser más creativos, a trabajar más la innovación. Entonces hay que fomentar esa energía emocional porque es la que nos ayuda también a fomentar esa creatividad e innovación, ¿no? Entonces ella, Bárbara, dice que hay que buscar 3 emociones positivas para compensar una negativa. Después tenemos la energía física. Si no cargamos bien el móvil por la noche, al día siguiente la batería está baja y no funciona. Pues el cuerpo es lo mismo. Tenemos que trabajar esa energía física, descansar, dormir más y mejor, ¿no? Y también, oye, de alguna manera flexibilizar el cuerpo. Ahora en casa estamos muy metidos en casa, todo el día sentados, pues a lo mejor tendríamos que empezar a hacer algún tipo de, como desatascar, ¿no? Desentumecer los músculos. Aquí os pongo una tabla, como os van a hacer llegar la presentación, pues podéis verlo ahí si os interesa. Esa energía espiritual relacionada con ese propósito, ¿no? Con los valores profundos que tenemos, y una energía mental, que es la que provee a la mente de la circulación de la sangre para poder pensar mejor, la meditación, la gimnasia mental, ejercitar el cerebro. El cerebro tiene neuroplasticidad y va evolucionando, ¿no? Podemos regenerarlo de alguna manera. Y también, como no, el ejercicio físico. Eso de que gente que dice, oye, yo cuando salgo a correr vuelvo, vamos, con la mente nueva, ¿no? Pues es un tema que se mezcla lo físico con lo mental, ¿no? Y el riego, todo eso hace que el cuerpo y la mente esté mejor preparada, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta que forma parte también es el del mindfulness ejecutivo, es la procrastinación. Probablemente tenéis un perfil procrastinador. ¿Qué es la procrastinación? Os preguntaréis. Bueno, pues sabes tú que tienes que hacer algo y lo dejas para mañana y siempre encuentras una excusa para no hacerlo. No sé si os pasa esto, si sois muy procrastinadores, ¿no? Si de alguna manera veis eso, que un día tienes que hacer algo y de repente dices, bueno, ya lo hago mañana o ya, no sé, ya lo haré en otro momento, ¿no? Pues bueno, eso es, si sois así, procrastinadores, mucha gente me dice, Jimmy, es la primera vez que oigo esa palabra en la vida, ¿no? Pues si tienes un perfil procrastinador es importante saber por qué, ¿no? Y definir tu perfil procrastinador. Es decir, ¿qué dejo de hacer? Eh, ¿Qué excusa encuentro y por qué procrastino, ¿no? Al final, yo os pongo un caso mío. Yo soy director de cursos y siempre, pues, ¿qué dejaba de hacer? Los informes de final de curso, ¿no? ¿Qué excusa encontraba? Pues todas. Es decir, yo trabajo desde casa desde hace muchos años y siempre encontraba una excusa mejor. ¿Y por qué? Pues porque odio el papeleo, no dominaba Word. Yo soy más de PowerPoint, ¿no? De dar la clase más que hacer los informes. Y entonces, al final todo eso hay que preparar, si queremos solucionarlos, un plan para salir de esto, ¿no? Entonces, hay que definir qué barreras tengo y qué temas puedo tener para progresar o avanzar, ¿no?
Entonces, ¿qué barreras tenía? Pues no dominaba Word, odio esta parte del papeleo, no me organizaba bien los documentos, por lo tanto, ¿cómo progresé? ¿Cómo tuve progresos y avances? Pues realicé un curso de Word, entender que si no lo hago no lo cobro, concienciarme de que no todo puede gustarme en la vida. Hay cosas que, oye, tenemos que hacer y no nos gustan, ¿no? Y uno de los aspectos importantes también fue trabajar el orden y la organización de los documentos que me van a pedir pues, con antelación. Como veis, lo que hay que hacer es un plan para ejecutar y solucionar el tema de la procrastinación, ¿no? Una de las cosas que me gustaría también que penséis es si habéis tomado alguna buena decisión cuando una mente está desbocada por estrés. Si alguna alguna vez, cuando estamos ya tan embotados que tu cabeza te va a explotar, que la presión, los nervios nos tienen locos, bueno, el ejemplo claro es cómo esa botella está turbia, la botella de la derecha, y la de la izquierda está pues clara, ¿no? Y se ve hasta el número 22 en la botella, cosa que no se ve en la otra, pero son la misma botella, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es difícil tomar buenas decisiones cuando estamos bajo altos niveles de estrés. Por lo tanto, la meditación es un poco, pues, ese momento que utilizamos para que la mente baje las revoluciones y se vea con más claridad lo que hay dentro de la botella o lo que hay, diríamos, detrás de la botella, ¿no? Por lo tanto, aquí hablamos de la meditación como una herramienta para conseguir más claridad en la toma de decisiones, lo que significa que si en un mundo empresarial tomamos mejores decisiones desde un punto de vista de más claridad, de más tranquilidad, pues quizás si tomamos mejores decisiones, nuestro negocio funcionará mejor. Por eso hay que entender también el potencial que tiene el mindfulness en el entorno profesional, ¿no? Todo esto al final lo que nos lleva a la inteligencia emocional. Y ahora os voy a pedir que hagamos un pequeño test, ¿vale? Como veis en la pantalla hay un montón de emociones de un libro maravilloso que es El Emocionario, de palabras aladas. Y lo que vamos a hacer, si tenéis papel y boli, pues perfecto, porque podéis hacer crucecitas, pero si no, podéis hacer con la mano, contando con la mano, ¿vale? Las emociones que yo voy a nombrar una emoción y vosotros tenéis que, por ejemplo, si yo digo ternura y vosotros habéis sentido ternura, pues decís, oye, ternura. Amor, he sentido amor los últimos 15 días, pues bueno, amor, ¿no? Y voy contando con los deditos. O hacéis cruces en un papel, no hace falta escribir la emoción, sino simplemente crucecitas. Lo que quiero es que identifiquéis cuántas emociones habéis vivido en estos últimos 15 días, ¿no? Es decir, si yo digo ternura y habéis vivido ternura, pues marcáis que con una cruz o con un dedo. Venga, vamos a empezar. Ternura. Si habéis sentido ternura, lo marcáis con una cruz o hacéis una señal con el dedo. Amor, odio, ira, irritación, tensión, alivio, serenidad, felicidad, alegría, tristeza, compasión, remordimiento, culpa, vergüenza, inseguridad, timidez, confusión, miedo, asombro, asco, hostilidad,
aceptación, incomprensión, desamparo, soledad, nostalgia, melancolía, aburrimiento, ilusión, entusiasmo, euforia, desaliento, decepción, frustración, admiración, envidia, deseo, satisfacción, orgullo, placer y gratitud. Quiero que hagáis una reflexión de cuántas emociones habéis sentido, ¿no? Entonces, probablemente habréis sobrepasado el número de 10 o 15. Ahora, como yo comparto pantalla, no puedo ver el chat, pero voy a dejar de compartir. Pero me gustaría que pusierais todos el número 24, 23, 21, Esther todas, 25, 31, 25 todas, 30, 26, 22, 18, 17, 20, vamos, 17, 33, bueno, como veis, 25, bueno, como veis, muchas emociones, ¿no? 20, casi todas, 27. Entonces, ¿qué significa esto? Voy a seguir compartiendo pantalla, ¿no? Esto significa que vivimos una vida muy emocional. Evidentemente, ahora en esta época, ¿me confirmáis, por favor, que veis la, Pascual, o alguien que veis la pantalla, ¿no? Correcto, se ve. Perfecto. Gracias, Pascual, es para asegurarme. Lo que está claro es que ya antes vivíamos una vida muy emocional, pero hoy, a raíz de esta situación, y por eso el título de Mindfulness Ejecutivo en la era del post-COVID-19, lo que ha hecho es acelerar las emociones, ha hecho sensibilizarnos en esta nueva situación, ¿no? Por lo tanto, el tema es que tenemos que entender que no podemos, mirar, en el siglo XIX, si no sabías leer y escribir, pues eras un analfabeto, ¿no? En el siglo XX, con la irrupción de la tecnología, si no sabías usar tecnología, un ordenador, un móvil, si no tenías acceso a la tecnología, eras un analfabeto digital. Pero en el siglo XXI, con todos estos cambios que estamos teniendo, probablemente no, lo afirmo y reafirmo y contrafirmo, la gente que no tenga una buena inteligencia emocional serán analfabetos emocionales. Y solo hay que ver cómo reaccionan las personas en las redes sociales, ¿no? Algunos, sobre todo los que no tienen inteligencia emocional. Por lo tanto, es muy importante esta parte, ¿no? Y la inteligencia emocional la podemos trabajar desde dos grandes bloques. El yo conmigo mismo, que digo, ¿no? Con uno mismo, que sería la intrapersonal, desde el conocimiento de uno mismo, desde la autorregulación, desde la motivación. Y la otra, en cómo nosotros nos relacionamos con las personas, es decir, con nuestro entorno, que sería la interpersonal. Y aquí hablaríamos de empatía, de estas nuevas habilidades sociales, de cómo yo, de alguna manera, me relaciono con otros, ¿no? En cuanto a la intrapersonal, que esa es la que siempre sí podemos hacer algo nosotros, la que nos podemos trabajar,
Y quizás es la más importante, diría yo, porque cuando tú te trabajas a ti mismo, es cuando las cosas por arte de magia cambian. Y, y es curioso que la gente siempre dice, no, es que nadie me apoya, es que mi familia no me apoya o tal o cual, ¿no? Y yo siempre digo, oye, ¿qué puedes hacer tú por ti mismo? Porque cuando tú lo haces por ti mismo, las cosas, y te trabajas tus historias, pues por arte de magia las cosas se arreglan. Es curioso que es más fácil todo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocernos a nosotros mismos. Cuando uno dice conocernos a nosotros mismos, es ir más allá y sobre todo empezar a conocernos cómo el cuerpo nos avisa, cómo prestamos más atención al cuerpo. Típico caso, ¿no? Gente dice, uy, Dios mío, pero si está en el hospital, le ha dado un ataque al corazón. Dices, ¿cómo puede ser? Eso no pasa de repente. El cuerpo te va avisando, lo que pasa es que no le prestamos atención. Y al final, lo que tenemos que empezar a hacer es a conocer nuestro cuerpo, aplicar atención plena a nuestro cuerpo, porque reacciona como reacciona, trabajar lo que es el examen corporal o lo que se denomina un body scan. Y diréis, ¿y cómo empiezo a escuchar el cuerpo? Bueno, es muy sencillo. Hay frases que rápidamente os veréis reflejado. Cuando habéis sentido mariposas en el estómago o cuando dices, me dio un vuelco el corazón o esa persona me revuelve el estómago o me salió el corazón por la boca o sentí una opresión en el pecho o me va a estallar la cabeza. Esos son, llámale lo que quieras, avisos, llámale emociones, sensaciones, llámale X. Pero está claro que lo que son es cosas que te suceden en el cuerpo. No es que tengan mariposas o que el corazón se te vaya a salir. Es una sensación, es una emoción. La de opresión en el pecho porque no sabía decirle lo que me pasaba. Tenía miedo de decírselo. Entonces hay que empezar a ver estas cosas, ¿no? Y sobre todo en lo que es la autorregulación, es que cuando alguien te empieza a poner nervioso, cuando alguien te saca de quicio, empieza a ver dónde sientes eso, dónde se manifiesta en tu cuerpo cuando alguien te saca de quicio. Hay que intentar verlo porque de ese estímulo, si tú lo descubres, prestas atención a tu cuerpo, puedes decidir qué hacer. Por ejemplo, cuando yo estoy en un estado de estrés fuerte, sobre todo hace años, que no controlaba mucho, la persona que más me saca de quicio, o me sacaba de quicio, ahora ya no tanto, como os podéis imaginar, es mi hijo estoy hablando de cuando él tenía, bueno, cuando empezó a entrar en la edad del pavo. Entonces, si tú ya estás estresado y tenso de por sí, cuando un hijo con las hormonas a flor de piel que no tienen límites y ellos siempre quieren más y ellos no saben dónde están los límites y los límites los tienes que poner tú, pero ellos intentan siempre forzar la situación, pues a mí una discusión con Unai lo que hacía era que en el pecho, aquí debajo del corazón, debajo de lo que es el pecho, me entraba fuerte, ¿no? Y empecé a identificar que cuando yo tenía ese problema con él, me nacía ahí la emoción.
Cuando identifiqué eso y pude detectarlo, fue más fácil gestionar mis broncas o mis situaciones tensas con él. ¿Por qué? Porque yo, al detectar el pinchazo y detectar que me estaba sacando de quicio, yo podía decidir qué hacer. Si un momento dado pegar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí se acabó, o intentar explicárselo a él desde la calma, porque mindfulness no significa que de vez en cuando no haya que dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí se acabó. Yo no paso por aquí, ¿no? Especialmente con los jóvenes. No significa que ahora todo es bueno y todo es, ay, paz, amor en la tierra. No, no va. El mindfulness ejecutivo no va de eso. Va de gestionar todo esto, ¿no? Entonces es muy importante la autorregulación en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de autorregulación, hay que tener en cuenta el autocontrol, es decir, mantener a raya las emociones y los impulsos dañinos. Hablar de fiabilidad. Cuando uno es honrado e íntegro, es más difícil que te puedan atacar por ahí o que te saquen de tus casillas. Si tú eres honrado y eres una persona íntegro, da igual lo que te digan, si tú sabes que por dentro es así, ¿no? Si tenemos la capacidad de aceptar las responsabilidades por nuestros actos, si somos y tenemos un alto grado de flexibilidad frente al cambio, ¿cuál es el problema? ¿Por qué mucha gente salta y se sale de madre? Pues muchas veces porque somos intransigentes, somos inflexibles y el mundo nos está pidiendo que seamos flexibles y tú quieres parar algo que es imparable. Por lo tanto, todo esto hace que sea más fácil saltar. Y también por un concepto que a lo mejor inicialmente uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con la autorregulación? Que es la capacidad de tener una mente y un enfoque hacia la innovación. Si el mundo te obliga constantemente a innovar, a ser flexible, como os decía antes, pero tú lo vas frenando, al final todo el mundo te va empujando y llega un momento que como tú no quieres innovar y tu mente es cerrada, no es abierta, todo lo ves como una amenaza, todo lo ves como algo negativo, como algo que te obliga a cambiar y tú no quieres cambiar. Entonces, rechazar la innovación, no ser flexibles, eso te va minando y un día explotas. No sé si tiene sentido esto de la innovación cuando hablamos de autorregulación, ¿no? Pero lo que está claro es que este mundo que nos enfrentamos ahora es un mundo de incertidumbre. Es un mundo donde no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Antes decíamos, no sabemos cómo estaremos dentro de 6 meses. Ahora no sabemos cómo vamos a estar dentro de 6 meses. No, dentro de 6 días, dentro de 3 días. Porque la mayoría de decisiones, además, no las podemos tomar nosotros porque se toman desde un punto de vista colectivo, no desde un punto de vista individual, ¿no? Entonces, todo eso hace que tengamos que replantearnos cómo vivir en la incertidumbre. Y lo primero que tenemos que hacer para autorregularnos, para aprender a vivir en la incertidumbre, es adaptarnos, es poner un poco de humor. Humor no significa reírse de la situación, sino tomarse las cosas con humor, ¿no? Y al final, dice Jim Carrey, dice, cuando verdaderamente te importa poco o nada lo que los otros piensen de ti, has llegado a un alto grado de libertad. Por eso, desde hace años, yo publico fotos como esta foto es mía, en mis redes sociales. Mirar qué cara de besugo tengo, foto más horripilante, pero porque me río un poco de mí mismo, ¿no? Si yo soy capaz de reírme de mí mismo, probablemente no me afectarán tanto o lo que pueda opinar un troll de mí o lo que me puedan decir en redes sociales, porque yo ya
me río de mí mismo, ¿no? Y esa parte de humor es muy importante para afrontar esa incertidumbre, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para vivir en la incertidumbre? Pues tomar conciencia y analizar el motivo real por qué nos aparece esa incertidumbre. Pensar que muchas veces son historias que nos montamos en la cabeza, ¿no? Si la incertidumbre viene por agobiarse por un futuro incierto, bueno, como no tenemos una bola de cristal, solo lo sabremos cuando el futuro se confirme. Entonces, preocuparnos ya para el futuro, pues sí, nos tendríamos que más que preocupar, ocupar, pero ocupar en lo que depende de nosotros, en lo que nosotros podamos hacer, en lo que podamos hacer hoy en el momento presente, porque el resto, el pasado, el futuro, la incertidumbre de lo que será, el resto lo único que hace es quitarnos esa energía que hemos visto, que cargamos la batería, porque esa energía, tú tienes una batería del 100%, ¿vale? ¿Cómo la vas a gastar esa batería? La vas a gastar en... Porque al final es energía que gastamos a lo largo del día. Cuando tú dices, esa persona me quita energía, ¿de qué hablamos? Hablamos de que la energía es muy emocional, es corporal, por supuesto, también, pero es muy de la mente. El cerebro es uno de los que ahora consume más energía. Entonces, ¿en qué vas a dedicar esa energía? ¿En positivizarte? ¿En negativizarte? ¿En estar todo el día pensando en penas y cosas malas? ¿O vamos a cambiar la visión y vamos a intentar ocuparnos de las cosas y no preocuparnos? Al final la situación es la que es. También deberíamos intentar de no ser tanto protagonistas y más espectadores de lo que sucede, ¿no? Y a veces cuando somos protagonistas nos preocupamos de algo, uy, el futuro y tal y cual, y de repente viene el futuro y te das cuenta que no fue tan malo como pensábamos. Y hemos gastado mucha energía tontamente, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de ser un espectador y no tanto un protagonista. Hablamos también de entender que todo esto es transitorio. Para bien o para mal, esto evolucionará y será una realidad, porque todo muta constantemente. Pero tú te puedes quedar, bueno, como cambia, pues voy a esperar a ver qué pasa, te puedes quedar parado o puedes ir preparándote. Lo que Enturna ha hecho con estos webinars es ayudaros a daros herramientas para prepararos para lo que viene. Y esa preparación tiene que venir desde vuestra fuerza interior y vuestra capacidad de adaptarse a la situación actual y también a otras herramientas que tendréis más relacionadas con el marketing, con la digitalización, en cómo preparar vuestro negocio para ese plan B que tenéis que desarrollar, ¿no? Y al final, ese plan, lo que pasa es que si yo trabajo mi interior y además me empiezo a preparar para lo que viene, pues eso me da más capacidad de control. Y todo eso lo que también nos ayudará a que estemos más mentalizados de que los cambios que vengan los tenemos que tomar como una transformación. Aprovechando estos webinars que ha puesto para vosotros Enturna, pues tú lo puedes ver como un aprendizaje y una transformación, lo mismo. Tú puedes aprovechar este momento de confinamiento, de que no sabes muy bien, para replanteártelo. Te puedes también dejar llevar, como ahora no sabemos muy bien qué va a pasar dentro de 5 meses, pues a lo mejor tienes que dejarte llevar más por la intuición. Trabajar la gestión de las emociones con más inteligencia emocional. No ser tan rígido en tus posturas, ser más flexibles.
ser más flexibles a veces hasta contigo mismo, confiar más en ti y tus posibilidades, fórmate, aprende si hay algunos temas que no conoces, sobre todo ser constantes, perseverantes. No podéis bajar los brazos. Lo repito otra vez, desde más cerca. No podéis bajar los brazos. Por si alguien se está dando por vencido. Podéis tener fuerza en vuestro interior. Y ya sé que hay gente que ha perdido seres queridos. Ya sé que hay gente que tiene su negocio que probablemente está a punto de quebrar. Ya lo sé. Pero pese a eso, no podéis bajar los brazos, porque es lo único que tenéis, vuestra fuerza interior. Y si lo trabajáis, pues todo eso seguro que, bueno, quizás este aprendizaje os ayudará a tener otra vida. Hay gente que desde este confinamiento se ha dado cuenta de que quizás la pareja que tiene no es la pareja que necesita. Quizás se ha dado cuenta que quiere otra casa. Quizás se ha dado cuenta que quiere vivir una vida más minimalista. No lo sé. Pero aprovechemos esto para que sea un aprendizaje. No para que sea pues algo negativo. Seguro que todos podemos sacar algo positivo. Y a veces para tener emociones positivas hay que dar un empujón. Si ponéis el dedo así, automáticamente esto os obliga, o un dedo o un lápiz, como hace la chica, ¿no? Esto ya os obliga a sonreír y esto ya genera un rollo positivo, ¿no? Os voy a dejar unas prácticas, hoy por una cuestión de tiempo no las podemos hacer porque de hecho este curso que tengo yo de mindfulness ejecutivo dura 5 horas, imaginaros. Y hoy solo tenemos 1 hora y media y algo más, 2 horas prácticamente, ¿no? Más o menos. Entonces, no tenemos mucho tiempo. Pero esto es una práctica cuando queréis mejorar esas emociones negativas, ¿no? Que tenéis. Como probablemente hemos pasado por mundos de alguna manera muy negativos, pues a veces entrenarse, esto es como entrenarse para las cosas, ¿no? Pues a veces revivir esos momentos negativos que fueron, que os provocaron frustración, desasosiego, sobre todo esos que después no fueron tan negativos, que después no fueron tan frustrantes, pues al final es bueno reflexionar sobre eso, acordaros de la primera diapositiva, pensar versus reflexionar, ¿no? Entonces podemos alguna vez decir, oye, eso que yo pensé que iba a ser tan terrible, que iba a ser tan negativo, que, vamos, que iba a ser horrible, no sé, puedo imaginar ahora, sé, si pienso en mi vida, una relación que tenía y que esa relación me dejó, ¿no? Y que eso hizo que pensara que esa mujer de mi vida, hablo de mi caso, las mujeres pensarán, y es solo un ejemplo, ¿no? Pues eso, mi vida ya no tenía sentido. ¿A quién no le ha pasado que se ha enamorado de verdad, ¿no? Y de repente con el tiempo dices, oye, pues mira, al final ha sido lo mejor que me ha pasado, ¿no? Porque visto lo visto, a lo mejor habría sido algo negativo, ¿no? Y tenía a otra persona ahí como mi mujer actual, ¿no? Que ha sido la mejor cosa que fue conocerla, ¿no? Pues oye, todos de alguna manera hemos pasado por esas emociones negativas que después al final no fueran tan negativas, ¿no? Entonces, reflexionar sobre eso es importante, ¿no? Uno también de los aspectos que tendremos que aprender es el concepto de resiliencia. No sé si os suena este concepto, pero es
Al final es la capacidad que te pone la vida de superar los obstáculos que te pone constantemente, ¿no? En un entorno natural, por ejemplo, la resiliencia sería si mañana se pega un bosque fuego y toda la vegetación y los animales desaparecen y al cabo de poco tiempo llueve y empiezan a aparecer nuevos brotes, ¿no? La naturaleza es así, vuelve a renacer la naturaleza y después, cuando hay naturaleza, vuelven los animales, vuelven las especies, ¿no? Entonces, la resiliencia en la naturaleza es así. O si yo, por ejemplo, en este lápiz, si yo lo doblo, llega un momento que cuando lo suelto vuelve a coger la misma forma, pues sería la resiliencia del material, ¿no? De que yo lo doblo y después, ¡pum!, vuelve a colocarse otra vez. Entonces, eso es la resiliencia, ¿no? Y bueno, el típico ejemplo es cuando un niño empieza a caminar. Los seres humanos, la resiliencia la tenemos en nuestro, vamos, en nuestro ADN, yo creo. Porque cuando tú eres pequeño, cuando eres un niño y empiezas a caminar, ¿cuántas veces no te caes? Pero por instinto nos volvemos a levantar y hasta que aprendemos a caminar. Pues la resiliencia en el mundo de los negocios es eso. Cada vez que el mundo de los negocios te den una leche, pues hay que volver a levantarse. Y al final el tema, y permitirme que rinda un homenaje, si los que estáis aquí fuisteis a EGB, pues probablemente conoceréis muy bien al coyote. Para mí es el mayor símbolo de innovación y de resiliencia. Porque si conocéis al personaje y a los dibujos animados, pues este lo intentaba de todas las maneras cargarse al correcaminos, ¿no? Pero nunca perdía la esperanza, siempre innovaba nuevas maneras, nuevas cosas para pillar al correcaminos. Pero bueno, nunca lo conseguía, ¿no? Siempre el tío avanzaba. Y entonces decía Confucio que la mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Por lo tanto, si ahora viene un momento duro, y probablemente algunas empresas desaparecerán, la reflexión es ¿por qué van a desaparecer? Ahí ya sería otra cosa. Lo importante es que seamos resilientes y que intentemos adaptarnos a todo eso. Y para ser resilientes tenemos que trabajar tres aspectos. Primero, la calma interna, eso lo podemos hacer a través de la meditación, a través de buscar la calma, de encontrar momentos de calma, pasear mucho por la naturaleza, no para ver si hago 20 kilómetros lo más rápido posible, sino para encontrarse con uno mismo. Dicen que en el bosque no hay wifi, pero te aseguran una mejor conexión, ¿no? Trabajar también la resiliencia emocional y la resiliencia cognitiva. ¿De qué va todo esto? Pues la calma interna es esa capacidad que tenemos a través de algún tipo de meditación de encontrar la calma. Todo eso hace que al encontrar la calma, como ya hemos visto, nos refuerza por dentro y podemos ser más optimistas desde la calma y más resilientes, ¿no? Tenemos también la resiliencia emocional, es decir, cuando somos capaces de equilibrar el éxito con la decepción, no siempre pensar que todos son fracasos, sino buscar en nuestra mente, en nuestra vida, éxitos y compensarlos cuando tengamos un fracaso. Y también todo lo que es esa resiliencia cognitiva de potenciar lo positivo frente a lo negativo.
Eh, una de las cosas que, lo digo para los que tengáis hijos, pero también os lo podéis aplicar a vosotros, ¿eh? Si sois de los que siempre veis las cosas en negativo, va muy bien. Espero que no, espero que seáis todos muy positivos. Mira, yo por las noches intento siempre, o de vez en cuando, no siempre, como de vez en cuando, recordarle a mi hijo que antes de acostarse piense en qué cosas positivas ha vivido durante el día que termina, ¿no? Entonces es muy importante positivizarse y buscar esa parte positiva, porque eso lo que genera cognitivamente es que nos vayamos a dormir positivizados, porque si uno se va a dormir dándole vueltas a lo chungo que es la vida, a todos los problemas, a que si este me ha hecho si este me ha hecho lo otro, probablemente vamos a dormir bastante mal. Entonces, positivizarnos y buscar esas cosas positivas, ya sería fantástico si lo escribes en un libro, ¿no? Cada día, ¿qué cosas positivas te han pasado? Y después haces una revisión de la semana y lo miras y verás que probablemente, si eres capaz de visualizar las cosas positivas, porque hay que verlas también, te pasan cosas más positivas que negativas. Y eso es muy importante, ¿no? Aquí os dejo 3 prácticas, ¿vale? De meditación de resiliencia para la decepción, una meditación de resiliencia desde la calma y otra meditación de resiliencia desde el éxito. Vamos a hacer alguna práctica al final, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, de las preguntas que haya. Si os apetece, pasaremos un poco a la práctica para, bueno, para que podamos hacer algún tipo de trabajo y que tengamos alguna experiencia, ¿no? Y después está la parte interpersonal con otros, ¿no? Todo eso que hemos hecho hasta ahora es para trabajar con nosotros mismos. Mi resiliencia, mi capacidad de adaptación, mi capacidad de autorregularme, mi capacidad de conocer el cuerpo para que empiece yo a detectar esas sensaciones, emociones, llámale como tú quieras, que me ayudan a decir, uy, me estoy enfadando, uy, esta persona me está cabreando de verdad, ¿qué hago? ¿Le pego una leche? O, bueno, pegar una leche nunca. ¿O qué hago? O desde la calma veo qué puedo hacer. Esto funciona muy bien cuando tenemos que lidiar con clientes que no son fáciles, con comentarios negativos en las redes sociales. El autocontrol nuestro es el primer paso para que vayamos a trabajar la inteligencia interpersonal. Pero si nosotros no lo trabajamos nosotros mismos, complicado es que yo lo pueda trabajar con otros. Por lo tanto, hay que trabajar todo lo que es la empatía, la atención plena, la escucha atenta. Siempre la pregunta es, ¿oyes o escuchas? Oír es una cosa, escuchar es otra. Y como os he dicho, primero tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y segundo tenemos que empezar a escuchar a los otros. Y cuando tú empiezas a escucharte a ti y a los otros, tomas más, como más atención, tomas más conciencia de las cosas. Entonces ese es el primer paso para poder trabajar esa parte, ¿no? Entonces, me gusta mucho tiene mucho que ver con la situación de la tecnología ahora. Dice, ¿te importa si me pongo aquí el móvil en la cara así, ¿no? Para que cuando mires, que estés mirando el móvil, parezca que me estás hablando. Es muy importante escuchar más que oír, ¿de acuerdo? Al final, ¿cuántas veces no habéis ido a un bar? Y hay familias enteras, cada uno, o grupos de amigos, cada uno ahí con su móvil,
con su pantallita, ¿no? Ostras, es como raro que nuestra vida esté así de extraña, ¿no? Bueno, yo quería hacer 1 horita y media. Estamos ya casi terminando, en 5 minutos o así ya terminamos. Después, Pascual, si te parece, yo ahora termino con un par de diapositivas más para que, si quieres, preguntas, y dependiendo de cómo vaya, pues hacemos un par de prácticas, si quieres, de meditación, de un body scan. ¿De acuerdo? ¿Va bien? Perfecto. Tenemos media horita pues Para hacer algunas prácticas, preguntas y todo, ¿vale? Y si no, yo puedo seguir, ¿eh? Tengo, como os decía, tengo tema, pero quería que fuera algo, intentar que hiciéramos alguna práctica también, ya, que es lo que hago siempre en los talleres presenciales, y por qué no hacerlo también en estos telepresenciales, ¿no? Pero bueno, me gustaría terminar con 2 reflexiones, una sobre una palabra que quizás está un poco manida, está un poco, no sé, yo creo que Coca-Cola le hizo mucho daño a esto de la felicidad, ¿no? No sé, relacionar felicidad, pues bueno. Pero es el concepto de felicidad. Y me gustaría hablar de concepto de felicidad más que la palabra felicidad como la chispa de la vida, ¿no? O como Coca-Cola nos quería vender el concepto, sino de darle otra visión, ¿no? De bienestar, de la búsqueda del bienestar. Vosotros que estáis muy relacionados, la mayoría, con el mundo rural, con el mundo relacionado con la naturaleza, al final sabéis que la naturaleza nos da mucho bienestar. De hecho, el concepto de baños de bosque o el mindful travel, que son conceptos turísticos, de cómo se aplica todo esto que hemos hablado al turismo, ¿no? La inteligencia emocional, la meditación, el mindfulness. ¿Cómo llevamos a todo esto al mundo, al sector turístico, ¿no? Y me gustaría explicarlo un poco con una fábula, ¿no? Que me sirve también para hablar de cómo el COVID está cambiando la sociedad, cómo hay gente que está haciendo un clic en el cerebro que le hace cambiar la manera que probablemente va a vivir. Mirad, la fábula es de, bueno, todas las religiones dicen que ellos fueron los que crearon el mundo, ¿no? Pero siento deciros que el mundo no lo creó Dios, lo crearon 4 duendes. Entonces ellos crearon la naturaleza, el planeta, y estaban ahí sentados en una colina, felices, viendo lo que habían creado, ¿no? Pero de repente el jovencito dijo, uy, pero esto es muy aburrido, aquí nunca pasa nada, todo el mundo vive en armonía, la naturaleza vive en armonía, las especies viven en armonía. Esto, no sé, esto es como un gran hermano sin que haya peleas, ¿no? Sin que haya chicha. Entonces dijeron, vamos a crear algo para que dé un poco de vidilla al tema y nosotros nos divirtamos. Y crearon al ser humano, a la especie humana. Entonces lo crearon y lo soltaron por ahí. Entonces, poco a poco, al cabo de un tiempo, dicen, uy, estos se están haciendo los amos del cotarro, están aquí haciéndose, están por encima del resto de especies, ¿no? Dijimos, uy, estos hay que entretenerlos en otra cosa, ¿no? Y entonces dijeron, les vamos a esconder algo, y decidieron esconderles la felicidad.
Pero la pregunta era, perdón, ¿dónde la escondemos? Y el jovencito que había creado los ríos y los mares, dijo, uy, la podemos esconder en un lugar muy profundo en el mar, que ahí nunca puedan llegar y no la encontrarán. El que había creado las montañas dijo, no, las esconderemos arriba en una montaña que yo le he puesto el nombre de Everest, y ahí no llegan porque no pueden respirar, morirán los que lleguen. Y otro dijo, no, esto aquí no hay ni en el fondo del mar ni arriba en la montaña, esto hay que buscar otro planeta. Entonces el que creó los planetas dijo, pues en Marte, en uno que nunca en la vida llegarán. Dice, no, que estos los hemos hecho muy listos y probablemente inventarán algo para llegar ahí, ¿no? Y el más viejito dijo, no, esto es muy fácil. Se lo vamos a esconder en su interior, dentro de cada uno de ellos. Y solo los que busquen en su interior encontrarán esa felicidad que les vamos a esconder. Y me diréis, bueno, Jimmy, ¿y esto cómo lo relacionas tú con el turismo? Que es a lo que la mayoría de nosotros nos dedicamos. Bueno, mirad, yo siempre, los que habéis estado en mis charlas de creación de producto turístico, cuando doy charlas de innovación, pues hablo mucho de cómo ha evolucionado el turismo, ¿no? Y el turismo, si os fijáis, evoluciona a la par que evoluciona la sociedad. Es decir, ¿por qué la gente empezó a querer a hacer turismo rural? ¿Por qué la gente empezó a querer ir a la naturaleza y salir de las ciudades? Pues porque en las ciudades es muy estresante. Todo el día del trabajo a casa, de casa al trabajo, es muy aburrido, es horrible en las grandes ciudades. Hay contaminación, hay ruidos, no se vive bien en las grandes ciudades. Entonces la gente que vive en las grandes urbes empezó a querer salir al campo. ¿Por qué también los hoteles, ya no solo turismo rural, por qué la mayoría de hoteles quieren tener un spa o hacer tratamientos de masajes? Pues porque la gente vive una vida estresada, vive una vida contracturada, están todo el día trabajando estresados y necesitan hacer, pues, ir a un spa, tener chorritos aquí que les descontracture la espalda, que les hagan un masaje. Vivimos en una vida, en una sociedad que cada vez está más impactada por los iconos de la belleza. Hoy en día tienes que estar delgado, no tienes que tener arrugas, tienes que estar moreno, tienes que tener pelo. Entonces, el turismo ha evolucionado hacia el turismo médico, hacia el turismo de, ¿cómo se llama esto? De estética. Fijaros, el turismo va evolucionando a la par que va cambiando la sociedad. Por eso yo siempre digo que hay que destinar tiempo a estudiar cómo evoluciona la sociedad. Y una parte de esa sociedad, además de buscar tener un spa con agua calentita y un jacuzzi que le dé unos chorritos, hacerse un masaje para descontracturar o relajarse, o que se late porque le deja la piel, o de vino, yo qué sé, porque le deja la piel tersa y suave, o porque
trabaja toda esa parte más de cuerpo, cada vez más hay gente que busca un equilibrio de la mente, del alma, si me apuráis. Y la tendencia, especialmente después de este coronavirus, es que la gente busque este equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Y este concepto se llama Mindful Travel, que es un concepto que además hemos desarrollado con profesores de yoga, con gente del mundo de esa parte más emocional, porque lo que antes era algo extraño, lo que antes se hacía pues los los jueves por la tarde, que hago una clase de yoga, pues ahora empiezan a haber retiros, pero ya en hoteles normales, que lo que hacen es traer todo ese nuevo turismo que se llama Mindful Travel. De hecho, si os interesa el tema, tenemos una web que se llama Mindful Travel Destinations, o si vais a mi web, Jimmy Pons, por ahí encontraréis información. Hay un evento en Fitur que se llama Fitur Mindful Travel. Bueno, es un nicho de mercado que ha empezado a evolucionar mucho, ¿no? Por lo tanto, si somos un sector que lo que tiene que hacer es traer felicidad a nuestros clientes, pues qué mejor, ¿no? Que unir el turismo con esa anécdota. Y me gustaría ya terminar con una frase, y después si queréis hacemos unos minutos de práctica y un poco de preguntas, con una frase que no es mía, la vi en algún lugar y bueno, yo Víctor le ha dado mi toque, pero no es mía esa frase, ¿no? Que dice: la paz interior es el nuevo éxito, la salud es la nueva riqueza, el tiempo el nuevo lujo, la amabilidad el nuevo cool y la inteligencia emocional es el nuevo sexy. Eso en cuanto a una frase para la sociedad, de cómo está cambiando la sociedad y cómo yo creo que cada vez más va a haber un nicho que va a buscar este tipo de cosas. Y una escuela como Enturna, que de alguna manera está fomentando todo lo que es el turismo rural y la naturaleza, pues tiene mucho sentido con esta frase. Y quizás podríais empezar a pensar como destino: si todo el mundo está ofreciendo naturaleza, todo el mundo está ofreciendo turismo activo, turismo rural, senderismo, todo eso al final lo ofrecen todo el mundo, pero ningún destino realmente está trabajando esa parte de Mindful Travel. Y es un nicho de mercado que cada vez cogerá más fuerza, porque cada vez va a haber más gente que buscará este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, lo dejo como una posibilidad. Y ya la última frase, que siempre suelo terminar con la misma, que me la aprendí de mi gran amigo y ser humano Juancho Llantada, es una frase de Maya Angelou, que dice: nadie se acuerda de lo que dijiste. Algunos podrán acordarse de lo que hiciste, pero todos se acordarán de lo que les hiciste sentir. Entonces, si yo hoy, a través de este webinar, os he hecho sentir algo, os he despertado alguna emoción, os habéis dado cuenta de algo que os ha tocado vuestro corazoncito, pues bueno, el objetivo que nos habíamos propuesto hoy pues se habrá cumplido, y espero que la próxima vez que oyáis o leáis o alguien os hable de mindfulness, pues penséis que eso también se puede aplicar no solo en el mundo empresarial, sino también en el mundo turístico. Pues Pascual,
yo doy por terminada la presentación, dejo de compartir la pantalla si quieres y así nos permitirá que veamos eh, el chat, ¿no? Mirar, Mercedes Lizana dice que ponga otra vez las diapositivas de las prácticas, pero yo, Pascual, te paso ahora inmediatamente la presentación hasta por WhatsApp, si quieres, y tú ya se la haces llegar o la cuelgas donde quieras. Sí, estupendo. Normalmente, bueno, tenemos que, como estamos grabando el seminario, por si alguien ha tenido que ausentarse algunos minutos y se ha perdido algún trocito, en unos días, normalmente en un par de días, mandaremos el enlace con el vídeo que estará en nuestro canal de YouTube de Enturna, junto con la presentación y un pequeño formulario. Entonces, no os preocupéis que tendréis todas las diapositivas. Perfecto. De todas maneras, también, escucha, mira, hay que ser ágiles y lo que ya he aprendido es que no vamos a yo no voy a procrastinar, voy a compartir la pantalla un momento, voy a buscar rápidamente esto, preparar la cámara, preparar la cámara. Venga, voy a ver dónde están las prácticas que no están muy lejos. Aquí, venga, había una aquí. Esta es, espera, voy a quitar. Ya tienes una, la práctica de la emoción negativa, para que, yo creo que, no sé si aparece esto aquí, para que pongáis foto 1. Venga, la siguiente, que es la de la calma interna. Foto lista, captura de pantalla, también podéis capturar la pantalla del ordenador. La de la decepción y la del éxito. Y así ya, Pascual, hemos cumplido, hemos hecho lo que hemos dicho en la presentación. Somos ágiles, somos resolutivos, ¿no? Y ya está, ¿vale? Bueno, por lo que veo, hemos conseguido el objetivo, ¿no? Que han aprendido muchísimo. Gracias de mil corazón, Mari Carmen. Gracias a ti. Que ha encantado, genial, genial. Mercedes, espero que hayas hecho las fotos. Bueno, aquí nos proponen una segunda parte, sería genial. Yo, lo que pasa que, Pascual, yo lo que emplazaría es el primer día que podamos hacer algo presencial. Vosotros que tenéis esa tierra tan maravillosa, que organicemos algo presencial, aunque tengamos que tener, como los bosques son muy grandes, ¿sabes? Y tenéis territorio ahí a rabiar. Yo lo que planteo es que hagamos un gran baño de bosque, un día de experiencia en la naturaleza para que podáis vivir en primera persona eso, ¿no? Y que eso después lo podráis transmitir a vuestros clientes y animar. Tenéis, antes lo hablábamos, antes de empezar esto, Pascual, que tenéis ahí ese balneario maravilloso y el geoparque, el geoparque también es un sitio muy energético, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacer algo, yo encantado de hacer algo prácticamente práctico, que hagamos todas las prácticas en un webinar, podemos hacerlo, no tengo ningún problema porque estoy encantado. Pero molaría hacer algo presencial. Yo, estas cosas hay que hacerlo. Juan Preciado recomienda la meditación vipassana, totalmente de acuerdo, pero cuidado con empezar de golpe y porrazo desde cero con eso, ¿eh? Hay que hacer algo más suavecito, que si alguien lo hace de golpe, la verdad es que, Juan, que puede ser hasta contraproducente. Porque como te metan en una vipassana o un fin de semana de esos, de sentarte en un rincón y dejarte contigo mismo, ostras, puede ser bestia, ¿eh? Yo tengo amigos que lo han hecho y dicen, ostras, después de una hora tenía ganas de irme corriendo porque ya no soportaba estar a solas conmigo mismo, ¿no? Bueno, bromas aparte, sí. Yo os recomiendo hacer meditación
practicar, pero bueno, ir entrando poco a poco porque no es un tema sencillo, ¿eh? Y sobre todo ahora estamos emocionalmente muy tocados. Yo no había meditado tanto en mi vida como estos últimos meses, no había practicado tanto mindfulness y no había tenido que incorporar en mi vida tanta inteligencia emocional. Porque mirar, os voy a abrirme un poco, ¿no? Pensar que yo, mi trabajo, siempre era de hacer todo presencial. Tú lo sabes, Pascual. Conferencias en Latinoamérica, para aquí y para allá, todo el día cogiendo aviones, todo el día cogiendo trenes. Y la verdad es que de repente, de un día para otro, yo el mes de marzo facturé 0 patatero. Y no sabía qué iba a pasar. Entonces, imaginaros el estrés, la ansiedad que eso te provoca. Igual que ha pasado a mucha gente de que de repente ha tenido que cerrar su restaurante, ha tenido que cerrar su hotel y no sabe qué va a pasar. Yo lo he vivido en mis propias carnes. Y eso es un tema que, ostras, a mí me afectó mucho. Por las conferencias en Latinoamérica que tenías, para mí el mes de mayo, junio, son los meses más fuertes. Es como el mes de julio y agosto para el sector turístico. Y es como si en junio tú haces la previsión de que empieza y se para todo. Fue muy duro para mí. Es decir, me lo he tenido que trabajar muchísimo para no caer en la ansiedad y yo entiendo que es muy fácil decir que lo único que da es hacerte fuerte por dentro. Por eso yo os animo a meditar. Si no podéis salir ahora, buscar en YouTube, buscar meditaciones, buscar cursos gratuitos. Hay un montón de gente que está dando gratuitamente todo esto. ¿Por qué? Porque es que ahora, después de la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos inmersos, viene una crisis emocional. Y esta nos tenemos que preparar, ¿eh? Y yo hago este tipo de webinars, pensé, wow, esto no le va a interesar a mucha gente. Ha interesado muchísimo. Y eso significa que tú lo vives en tu cambio. Yo lo noto que hay un cambio en las... Y eso vendrá al turismo. Vendrá al turismo. Y con esto ya acabo. Me preguntas si recomiendo alguno en concreto. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Yo lo único que os puedo recomendar es mi libro. ¿Puedo aprovechar, Pascual, para vender mi libro? Claro, vamos a hacer, claro que sí. Yo te recomiendo, Mari Carmen, mi libro. Yo soy ¿cómo eras escritor? Vengo a hablar de mi libro, ¿no? Que es Pásate al modo, lo encontráis en Amazon, Pásate al modo avión, Mindfulness ejecutivo para humanos ultraconectados. Se llama, mira, voy a ser muy ágil también y creo que en mi aquí voy a poner el enlace, si queréis, en el chat del enlace a mi web, donde viene el libro. ¿Por qué? Pues porque refleja todo lo que hemos hablado hoy, pero en el curso que tengo, que es mucho más amplio, ¿no? Y porque esto del mindfulness hay que aplicarlo a los negocios. Esto no es un rollo de... que también está bien, ¿eh? Yo el año pasado, en las vacaciones de agosto, estuve a caballo entre Menorca y Suiza en un retiro, en un hotel
de que en invierno se dedica al esquí. Es un hotel que está a pie de pistas de esquí, y eso aquí en Granada es un tema que puede ser muy interesante. Y ellos, se llama Sonnenwald, y ellos lo que han hecho es crear una semana de retiro, pero retiro pijo, que yo digo, de retiro con comida ayurveda, con experiencias gastronómicas, baños de bosque, noches con conciertos, con handpans, toda una experiencia increíble. Por la noche hacían un fuego y nos sentábamos alrededor del fuego y había tertulias sobre temas diferentes del futuro de la humanidad, de la tecnología, y fue impresionante, vamos, increíble, ¿no? Y para mí eso es un nuevo producto turístico puro y duro que quien se posicione ahí, va a petarlo, como se dice ahora, ¿no? Juan Preciado dice si existe en España algún destino pionero. Pues mira, el destino que está haciendo más en Mindful Travel, te lo pongo aquí, Mindful Travel, aquí Destinations. Pues mira, yo creo que los referentes de Costa Brava tienen su club de producto que empezó con el wellness y ahora es bienestar. Y ellos ya están evolucionando, ¿no? De hecho, con ellos han patrocinado 2 años seguidos el evento este que tenemos de Fitur Mindful Travel y están muy activos. Para mí son los referentes a tener en cuenta, pero todavía ningún destino de verdad se ha posicionado ahí, porque todavía se ve como un neo-hipismo. Pero vamos, yo creo, Juan, que es un tema que habría que mirar. Bueno, aquí, sin ir más lejos, en nuestro Geoparque de Granada, tenemos algunas propuestas que van a cuajar muy prontito. O sea, ya se viene trabajando, especialmente pues, el presidente de la Asociación de Empresarios de la comarca de Guadix, Fernando Medialdea, en el balneario de Alicún, que es un espacio mágico. Para el que no lo conozca, pues evidentemente tenemos que recomendar que vaya, porque no solo es un balneario, es una estación termal donde, bueno, hay también unas piscinas para el disfrute en verano, pero luego hay una serie de elementos, de lugares y de cosas que no quiero desvelar ahora porque merece la pena descubrir, ¿no? Yendo allí, pero que tienen y ofrecen unas condiciones sobre todo mágicas para poder centrarse en esto, ¿no? Entonces, el propio Fernando, de una forma espontánea y natural, desde hace bastante tiempo, viene dándole propuestas a sus clientes de conexión con la tierra y con muchos tipos de energía en unos procesos de, bueno, pues precisamente de mindfulness, ¿no? Sin ir más lejos. Pues propongo una cosa, Pascual. Propongo que el próximo taller que hagamos... Te voy a interrumpir. La próxima cosa... Jimmy, dime. he antiprocrastinado. Ya me lo he anotado en la lista de tareas. El próximo taller será en el balneario de Alicón. La administración, estamos cierto, no tenemos toda la velocidad que quisiéramos, porque tenemos que programar las cosas de un año para otro, pero ya está en la lista para el año que viene. Tenemos tiempo y no tenemos prisa. Muy mindfully, muy mindfully. Bueno, pues alguien hacía referencia, no sé qué, en Menorca. Bueno, yo soy de Menorca. Sandra Bosch, suena un nombre muy menorquín. Y nada más, chicos, son las 11, era el horario que nos habíamos más o menos marcado. Yo ahora tengo que ir a otra sala, que tengo otro webinar para hablar de cómo reinventamos el turismo en Baleares. Imaginaros, paso de un tema a otro. Pascual, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar ahí con esta gente maravillosa. Tenemos una cita algún día en ese lugar energético y mágico para que pongamos en práctica y vivamos todo lo que hemos hablado hoy. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti.
Recordarle a todos los asistentes, bueno, daros las gracias por haber estado atendiendo y esperemos que lo hayáis disfrutado. Recordaros que tenemos otro webinar el viernes con Tirso Maldonado y estaremos con Jimmy la semana que viene, el jueves, si no me equivoco, hablando del diseño de mapas de experiencia, una cosa que también creo que va a ser muy, muy interesante. Sí, tenemos que pensar, y una cosa, por favor, yo no sé cuántos ha habido hoy, que son muchos, 54 ahora, y ya estamos terminando, debe haber. Animar a la gente a participar en estos webinars. Al final, lo que voy a... Bueno, a Tirso no hay que presentarlo, que es otro crack, ¿vale? Pero la experiencia de cliente, todo ese trabajo, es nuestra gran asignatura pendiente. La gente va a buscar cosas auténticas. Tenemos que repensar las experiencias. Tenemos que repensar todo ahora, todo. Entonces, lo que os vamos a dar son herramientas, como os decía, para vosotros como a la de hoy, pero también para vuestro negocio. Entonces, recomendar a todo el mundo, por favor, a todos vuestros colegas, a todos vuestros amigos que estén en los talleres. Por favor, que es una oportunidad que hay que aprovechar, que tenemos que relanzar nuestras empresas, las empresas de Granada. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No me hagáis eso, hombre y mujeres. Bueno, un abrazo fuerte. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el viernes. Chao.